Vera Rubin nació en Filadelfia en 1928 y murió en el 2016. Observando que existía un alto índice de agrupación en la distribución de las galaxias, conjeturó que éstas se concentraban en ciertas zonas, dejando espacios vacíos entre ellas. Estos resultados no despertaron casi ningún interés en el momento de su publicación, pero fueron confirmados 15 años más tarde y ahora constituyen la base del estudio de la estructura a gran escala del universo. Fue pionera en la medición de la rotación de las estrellas dentro de una galaxia. Sus mediciones pusieron de manifiesto que las curvas de rotación galáctica se mantenían planas, contradiciendo el modelo teórico, siendo la evidencia más directa y robusta de la existencia de materia oscura. Comienza LION, el proyecto para crear telescopios que encuentren vida en exoplanetas. Hola, bienvenidos al canal Astronomía y Cosmología. En la descripción del vídeo os dejo los links del resto de mis redes sociales, a las cuales les invito a unirse y seguirme. Comenzamos. Canarias acogerá la primera reunión científica del Laboratorio de Innovación en Optomecánica, que es un proyecto para el desarrollo de nuevas tecnologías ópticas y mecánicas que formarán parte de la próxima generación de telescopios, como el ExoLife Finder, que estará dedicado a la búsqueda de vida fuera del sistema solar, y el encuentro de Canarias reunirá más de 30 especialistas en óptica y fotónica de Europa, Canadá y Estados Unidos. Este laboratorio tiene entre sus objetivos desarrollar tecnología para grandes sistemas ópticos capaces de resolver y medir fuentes débiles, a las que no se puede acceder con los grandes telescopios, instrumentos y detectores actuales. LION cuenta para su lanzamiento con una financiación durante 5 años del Programa Marco de Investigación e Innovación Horizonte Europa de la Unión Europea y está auspiciado por una cátedra ERA, que tendrá como titular a Jeffrey Koo, profesor de la Universidad de Hawái, y bajo su liderazgo, LION seguirá una metodología de trabajo en red basada en la colaboración entre el titular de la cátedra, un equipo especializado, la institución coordinadora del proyecto bajo la dirección del profesor Rafael Rebolo y una red internacional. LION contribuirá a consolidar colaboraciones entre empresas tecnológicas innovadoras e instituciones académicas, especialmente de Europa, Canadá y Estados Unidos, para así crear innovación tecnológica que en términos generales respaldará la próxima generación de grandes telescopios ópticos. Uno de los proyectos que se beneficiará directamente de las posibles innovaciones que se desarrollen en LION es el diseño del telescopio ExoLife Finder, una nueva infraestructura científica que será capaz de detectar biomarcadores en exoplanetas y obtener detalles de sus superficies, con al menos 50 metros de diámetro. Este telescopio será único y uno de los más ligeros del mundo, dedicado a la obtención de imágenes infrarrojas de alta resolución y contraste. Como siempre, quiero darte las gracias por tu visita y pedirte que me dejes tu like en este vídeo y te suscribas al canal. De esta forma colaboras a su crecimiento. Si tienes cualquier duda, ponla en un comentario y yo te la responderé. Merci. Gracias. Te recuerdo que en la descripción del vídeo te he dejado los links del resto de mis redes sociales, a las cuales te invito a unirte y seguirme, y así también colaboras a su crecimiento. Déjame tu like, que es gratis y no cuesta nada. Gracias.
Robert Oppenheimer nació en Nueva York en 1904 y murió en 1967. Se le atribuye el haber fundado la Escuela Estadounidense de Física Teórica y realizó investigaciones importantes en astrofísica, física nuclear, espectroscopia y teórica cuántica de campos. En 1930 escribió un trabajo que esencialmente predecía la existencia del positrón, una formulación que no llegó hasta el final, debido a sus dudas en lo relativo a la validez de la ecuación de Dirac. Finalmente asumió el puesto de Einstein en el Institute for Advanced Study en Princeton, Nueva Jersey, y más tarde tuvo el antiguo puesto de Albert Einstein de profesor de física teórica. Gracias por tu visita. Kuiper nació en Hagen-Kaspel en 1905. Fue considerado como el primer científico planetario y utilizó la ciencia relativamente nueva de la espectroscopia para identificar el CH4, metano, en la luna Titán de Saturno y el dióxido de carbono en Marte. Además, se le atribuye la postulación y el posterior descubrimiento del cinturón de Kuiper, un cinturón de escombros que rodea el sistema solar y que se cree que es material que no se fusionó en los planetas, por supuesto durante la formación del sistema solar. Gracias de corazón por tu visita y no te olvides de dejarme tu like en este vídeo. Fred Hoyle nació en Bingley en 1915 y murió en el año 2001. Trabajó en casi todos los campos de la astrofísica y fue uno de los astrofísicos más polémicos y eminentes. En 1958 publicó su descubrimiento más fundamental al deducir teóricamente los diferentes niveles de energía que debían tener los átomos de carbono. Su predicción se basaba en la necesidad de niveles concretos a fin de que en las reacciones de los núcleos estelares pudiera producirse carbono a partir de elementos más simples. Quiero darte las gracias por tu visita y pedirte que si tienes cualquier duda, ponla en un comentario y yo te la responderé. Gracias.